Bienvenidos a su programa favorito de terror en internet. Ya te estaba esperando. Quizás la siguiente historia te haga dejar de buscar este tipo de contenido por el miedo que te puede causar. Pero hagamos un trato. Si te atrapa los primeros 10 minutos, me regalas un like, un comentario y te suscribes a este canal para ser parte de la familia Pueblos y Leyendas. Así que sin más, vamos, que lo más aterrador que escucharás hoy comienza. Hola a todos, un saludo. Tengo que admitir que tras mucho tiempo de pensarlo, aún hasta hace unas horas tenía mis reservas en torno a contar el siguiente relato. Antes que nada, quiero dejar en claro que no pretendo convencer a nadie de nada, pues yo mismo, después de varios años de lo ocurrido, sigo sin tener en claro qué fue lo que sucedió en realidad. Ocurrió en Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Todo empezó con el reencuentro de algunos amigos de preparatoria, después de varios años de no saber nada de ellos. La reunión fue posible gracias a las redes sociales. Fue durante el año 2014 cuando por medio de Facebook fui dando con varios excompañeros de la preparatoria, y fue por uno de ellos que volví a tener contacto con Diana, quien fuera mi mejor amiga durante esa etapa de mi vida. Mi reencuentro con ella terminó siendo una tertulia en que ambos nos pusimos al tanto acerca de la vida del otro. ¿Qué carrera estudiamos? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? No fue difícil darme cuenta de que la vida de mi antigua mejor amiga estaba muy lejos de ser perfecta. Pero me alegró saber que aún tenía la confianza suficiente para ser honesta conmigo. Tal y como lo confirmé al escuchar contarme lo difíciles que habían sido los últimos meses para su familia, debido al desempleo de su esposo Agustín, quien tenía ya algunas semanas sin conseguir un trabajo. Por supuesto, yo me ofrecí para ayudarle a encontrar algo, y si bien en la empresa en donde yo laboraba por aquella época no contaba con vacantes disponibles, dos de mis antiguos amigos más cercanos, conocidos en la universidad, laboraban en la empresa encargada de la reconstrucción del Mercado Corona, reconstrucción después del incendio ocurrido hacia mitades del año 2014. Se trataba de un empleo muy lejano a la carrera que Agustín había estudiado, pero ambos se mostraron emocionados con la posibilidad de poder encontrar estabilidad financiera, por lo menos hasta que pudiera encontrar algo más cercano a la carrera que estudió. Fue solo cuestión de solicitar algunos favores y asegurarle a Gerardo que Agustín era una persona confiable para que le dieran una oportunidad en la obra de reconstrucción del mercado. Agustín se comprometió con la oportunidad laboral, agradeciendo incluso que ésta fuera durante el turno nocturno, pues esto le permitía generar ingresos, al tiempo que seguía buscando un empleo más afín a su carrera durante el día. Luego de casi 2 meses de trabajo, tanto Gerardo como Alberto, los amigos a quienes les pedí el favor, se mostraron más que satisfechos con el desempeño de Agustín. Incluso estaban considerando el ofrecerle un contrato de planta y promoverlo a un mejor puesto. Y yo me sentía bastante bien conmigo mismo por haber podido ayudar a Diana. Pero fue en este punto donde todo se torció. Todo comenzó con una llamada a mi trabajo a mitad de la mañana del último lunes del mes de julio de 2015. La voz al otro lado de la línea me resultó extraña, desconocida en un primer instante. No fue sino hasta la tercera o cuarta frase que estuve seguro de quién se trataba. Lo que comenzó como una llamada tímida y retraída se transformó de pronto en una desesperada petición de ayuda por parte de Diana. Teníamos que encontrar a su esposo. Esa misma mañana me reuní con mi amiga, y tras confirmarle que tenía casi un mes sin cruzar palabra con Agustín, ella me contó lo que a mi parecer es una de las historias más raras que jamás he escuchado, y que a continuación les comparto tal y como me la contó. Te digo que algo malo le pasó a Fernando. Lo sé.
insistía Diana mientras sacaba su pequeño teléfono móvil y me lo acercaba al rostro, mostrándome una imagen pixelada de baja resolución y que para colmo había sido tomada con muy poca luz. No obstante, era posible distinguir lo que se mostraba en el pequeño recuadro. Un ataúd, aunque uno muy distinto a cualquier otro que yo hubiera visto. Este parecía ser de metal y en un estado deplorable que reflejaba el paso de muchos años. No me fue posible analizar la foto a profundidad en un primer momento, pues la mano nerviosa de Diana manipulaba el móvil cambiando a una segunda foto. En esta aparecía una persona, o más concretamente dicho, un rostro de semblante enfermo, carente de color, el cual resaltaba más por las marcas de tierra que se esparcían en algunos puntos de aquella cara de ojos cerrados. Tenía las facciones demacradas. Finalmente le pregunté qué era aquello que estaba viendo. Luego de unos segundos de silencio, durante los que Diana se me quedó mirando con lágrimas contenidas, le prometí que fuera lo que fuera podía confiar en mí. Le aseguré que le creería, pero necesitaba saber de qué iba todo aquello, porque realmente para ese punto me estaba asustando. Estas fotos me las mandó Agustín. Fue lo último que me envió antes de desaparecer. Sintiendo un vacío en la boca del estómago, alargué la mano tomando de nuevo el teléfono. Miré de nueva cuenta el par de fotografías. Agustín me llamó por última vez la noche del sábado. Dijo que lo habían encontrado en la construcción y me mandó esas fotos. Me contó que el jefe de turno les prohibió decir nada, pero que cuando vio que la intención de esta persona era abrir el ataúd, él tuvo miedo de perder su trabajo y fue por eso que tomó la primera foto. La segunda foto la tomó por el asombro y el temor que despertó en ellos lo que encontraron dentro de esa caja de metal. Yo me sentí aturdido. Pasaba de una foto a la otra tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Y por mucho que le daba vueltas a la situación, todos los caminos me llevaban a la misma conclusión. Diana, ¿me estás queriendo decir que esto? Le dije mientras señalaba la foto del rostro demacrado. ¿Esto es lo que se encontraba al interior de esto? Pasé a la foto del ataúd maltratado. Mi amiga no se atrevió a responder. Se limitó a juntar sus manos en una muda petición de ayuda, que no hacía otra cosa que aumentar el miedo que me trepaba ya desde el estómago hasta la garganta. Conseguí comunicarme con Gerardo, concertando una cita improvisada, y para mediodía de ese mismo lunes ya nos encontrábamos todos reunidos en la oficina de Alberto, quien se mostraba apenado con Diana, pues él tampoco tenía conocimiento del paradero de Agustín, ni de ninguno de los otros 4 trabajadores que formaban la plantilla del turno nocturno. Y aunque en un principio todo apuntaba a un caso de abandono de trabajo, tenían motivos para pensar que las cosas eran más graves. Se sospechaba de un delito, más en específico, un caso de profanación de tumbas, pues al jefe de obra le reportaron el hallazgo de un ataúd abierto al interior del terreno. Para nadie es un secreto que lo que hoy es el Mercado Corona fue en sus inicios un cementerio, del cual se conservaban los arcos originales, que databan del siglo XIX. Pero lo que nadie esperábamos era que aquel enorme terreno albergara aún sepulturas en su interior. Al menos no tras el paso de tantas y tantas décadas de funcionar como un centro de comercio en la zona céntrica de Guadalajara. Luego de la reunión con mis amigos, el estado de ánimo de Diana se encontraba mucho peor. No solo su esposo había desaparecido. Ahora la empresa para la que había estado trabajando pensaba levantar una denuncia en su contra. Fue necesario convencer y pedir nuevos favores a mis amigos, e incluso recurrir al chantaje emocional, aludiendo a la imagen de una esposa desesperada, y hasta aceptar que yo estaba haciendo el ridículo por creer en aquella historia, para tratar de aminorar las consecuencias que pudieran afectar a mi amiga. Y aún con todo esto, ambos se limitaron a asegurarme que harían lo que estuviera en sus manos, pero que era de lo más común
que eventos así ocurrieran. Empleados encontraban algo de valor y tendían a robarlo. Muchas veces uno de ellos asesinando a los que en un principio fueron sus cómplices, y que si no plantearon aquella hipótesis durante la charla, fue precisamente por consideración a Diana. Y aunque en un primer instante todo pareció tener sentido, lo cierto es que fueron las palabras del propio Gerardo las que volvieron a hacerme dudar. Pues contrario a lo que podía esperarse en un caso de profanación, no había nada que reflejara la existencia de algún objeto de valor en aquel viejo ataúd. Fue Alberto el primero en tratar de desmentir la versión de Diana, de que la foto del rostro demacrado podía estar vinculada de alguna manera con aquel ataúd, pues aquella caja de metal debía tener casi 150 años, tiempo suficiente para que cualquier cuerpo se vea reducido a polvo, lo que hacía imposible que el ser de la fotografía fuera el ocupante del sarcófago. Salí de aquella reunión informal con la promesa de mis dos amigos de que tratarían de mantener a Diana al margen de toda aquella situación, en medida de sus posibilidades. Incluso me aseguraron que le harían llegar el pago por la liquidación del contrato de su esposo. Esa misma tarde acompañé a mi amiga a levantar una denuncia. Todo por la desaparición de Agustín, la cual, aún hoy en día, sigue abierta. Sé que a este punto todo esto puede parecer nada más que un conjunto de anécdotas y situaciones bastante peculiares. Pero pasó algo más. Un acontecimiento que levanta un matiz de horror en esta historia. Y es el hecho de que, un mes después de la desaparición de su esposo, Diana se presentó de nueva cuenta en mi oficina con una maleta, acompañada de sus dos hijas, a las que dejamos al cuidado de mi secretaria mientras nosotros hablábamos. Nos vamos, Fernando. Nos iremos a Nuevo León con mis papás. Ella debió darse cuenta de mi desconcierto, y no había terminado de ponerme en pie para pedirle que se explicara. En ese momento extendió su mano en mi dirección, abriendo el puño, dejando caer sobre mi escritorio un pequeño aro metálico, en el que aún se podían ver algunas manchas de color marrón. «Es la sortija de Agustín», me dijo con la voz a punto de quebrarse. Un balbuceo murió en mis labios cuando ella, cruzando los brazos nerviosa, volvió a hablar. «La encontré hace 2 días en la ventana de mi habitación. Por la parte de afuera, Fernando», me aseguró abrazándose a sí misma en un claro intento por controlar el temblor que no dejaba de hacerle estremecer. Como dije en un principio, no pretendo convencer a nadie de nada, pero aún hoy, años después de que ocurrió todo esto, aún hay noches en las que siento un profundo temor al pensar en aquel anillo manchado con sangre seca, el cual, asegura Diana, su esposo jamás se quitaba. Pero más aterrador que eso aún es el pensar en cómo pudo llegar hasta el alféizar de una ventana en el 5º piso de una torre de apartamentos, por la parte externa de una ventana que no se puede abrir porque está hecha de una sola pieza, y que para recuperar la sortija, mi amiga tuvo que romper el vidrio. Buenas noches, familia. La siguiente historia que voy a contarles sucedió en el puerto de Acapulco hace varios años. Aclaro que esto no me pasó a mí. Es una historia de mi familia materna, y la que me cuenta todo es mi mamá. Perdón si la introducción es larga, pero cabe recalcar que hasta la fecha siguen presentes los sucesos paranormales en mi familia. Así que yo solo les contaré los que creemos que es el comienzo de todo. Pero si vemos que muestran interés, mandaré la continuación de lo ocurrido. Por último, quiero decirles que cambiaré los nombres de mis familiares. Ahora sí, aquí empieza mi historia.
En 1975 llegamos de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, a la popular colonia Progreso, a la calle Campeche. Mis padres, Pedro y Margarita, tuvieron 7 hijos. Yo soy la cuarta de ellos. Todo empieza aquí. Mi hermana Sara, que es la sexta de los hermanos, contaba con 2 años de edad cuando todo comenzó. Repentinamente una noche se despertó llorando. Gritaba de una forma muy aterradora, tanto que ni siquiera quería que mi madre se acercara a calmarla. Ella solo gritaba una y otra vez: «¡Él me quiere llevar! ¡Me quiere llevar!». A partir de esa noche era lo mismo a diario. Extrañamente mi madre notaba que todos mis hermanos, hasta ella misma, amanecían con moretones. Esto pasó todo un año que vivimos en esa vecindad. Después nos mudamos a la calle Zamora, que estaba dentro de la misma colonia. Llegamos a unos departamentos donde mi madre hace amistad con una de las vecinas. Una tarde que ellas dos estaban platicando, mientras mi hermanita dormía, la sorprendió el grito de mi hermana, y nuevamente decía: «¡Él me quiere llevar! ¡Me quiere llevar!». Eso ya era muy constante. La vecina solía acudir a templos espiritistas, y en una ocasión le aconsejó a mi madre llevar a mi hermana a que le hicieran una limpia. Mi mamá, con el interés de que mi hermana ya no padeciera eso, no dudó en llevarla. Esa misma noche a mi mamá le empezaron a atormentar sus sueños. La jalaban del brazo como queriéndola levantar. La puerta del ropero comenzó a rechinar, y la puerta de la entrada la golpeaban. Mi mamá no daba crédito a lo que estaba pasando. Esto fue muy repetitivo desde que ella acudió al templo y se lo hizo saber a la vecina, ya que ella sabía mucho sobre estos temas. No se dedicaba de lleno a este tipo de trabajos, pero sí tenía los conocimientos. Tratando de ayudar a mi mamá, hizo una limpia a cada uno de mis hermanos, incluyendo a mi hermana. Pero la cosa no paró ahí. Cada vez estaban más raro todo en la casa. Ya habían manifestaciones más frecuentes. La vecina le sugirió a mi mamá organizar una sesión de la Ouija. Esta era la última alternativa para terminar con la situación. Mi pobre madre no tenía ni la menor idea de qué era esa tabla, ni de lo que iba a desatar después de jugar con ella. Esa tarde en la sesión, la vecina le preguntó al espíritu si en vida había conocido a mi madre. La respuesta fue no. Seguido de eso, la vecina preguntó el por qué la molestaba a ella y a la familia, y exigió que la dejaran en paz mediante una oración. La tabla otra vez contestó que no, y que quería al antepenúltimo de sus hijos, es decir, a mi hermana Sara. La situación no tuvo ninguna mejora. Por el contrario, subía la intensidad de las manifestaciones. Al mismo tiempo, mi hermana comenzó a interactuar con familiares difuntos. En una ocasión, ella nos dijo que acababa de platicar con un tío, el cual había fallecido pocos días antes. Lo habían asesinado. Digamos que aprendimos a vivir con esto durante algunos años. En 1980, a mi padre se le presenta la oportunidad de comprar un terreno en la parte alta del puerto, en la colonia Santa Cecilia. Sin embargo, nos dimos cuenta que esas presencias, entes, demonios o lo que sea, se mudaron con nosotros. También, al parecer, fue en esa casa en donde empezaban a ser menos tímidos. Obviamente, eso fue más difícil para mi familia, ya que mi hermanita se convirtió en su víctima favorita.